Hola, yo soy Mariano, y si te gusta este contenido te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mariano González y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Elizabeth Short, como tantas estadounidenses nacidas en la década de los 20, creció siendo testigo de las glamorosas vidas de los actores y actrices de Hollywood, y soñó para ella una vida de película con final feliz. Nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts, en un hogar que se consideraba acomodado. Sin embargo, allí solo vivió hasta los 6 años, pero luego se mudó con su madre, Phoebe May Sawyer, y sus 4 hermanas a Medford, donde también asistió a la escuela. La razón de la mudanza fue el abandono de su padre, Cleo Short, quien desapareció de sus vidas en octubre de 1930. En ese entonces, encontraron su carro aparcado en un puente y todo indicaba que se había suicidado debido a su situación económica. El hombre era dueño de un negocio de juegos de minigolf, pero perdió todo luego del crack del año 29, el colapso de Wall Street que generó una gran depresión en la economía, que se extendió durante más de 10 años en Estados Unidos. La desaparición del padre generó muchas dificultades económicas a la familia, pero Phoebe, la madre, intentaba mantener el estilo de vida que tuvieron antes, lo cual impactó en sus hijas y especialmente en Elizabeth, quien siempre tuvo grandes aspiraciones, pese a que la realidad no colaboraba con sus sueños. Desde niña, Elizabeth padeció de asma y por esa razón pasaba los veranos en Medford con su madre y sus hermanas, pero al llegar el invierno tenía que irse a Florida a vivir temporalmente en casa de unos amigos de su mamá. Esas separaciones constantes la obligaron a hacerse independiente y a aprender a cuidarse por sí misma. Cuando la jovencita tenía 19 años, Cleo, su padre, reapareció y quiso reintegrarse a la vida familiar, pero Phoebe argumentó que fingir un suicidio y abandonarlas fue imperdonable y se negó a recibirlo. Sus 4 hermanas mantuvieron la misma posición que Phoebe, pero Elizabeth sí aceptó irse a vivir con él a Vallejo, California. Ella consideró la mudanza como una buena oportunidad de estar más cerca de Hollywood para poder alcanzar su gran sueño de convertirse en una famosa actriz. Posteriormente, a principios de 1943, los dos se trasladaron a Los Ángeles, pero la convivencia estaba destinada a fracasar, ya que Cleo no mostraba nada de afecto o consideración con su hija tras tantos años de abandono. Por el contrario, el hombre la trataba como si fuera su servicio doméstico y le exigía de mala manera que le hiciera la comida y le limpiara la casa. Elizabeth consiguió un trabajo de mesera y un día, tras una intensa discusión con Cleo, ella se fue de la casa definitivamente. Tuvo la suerte de conseguir una vivienda temporal en el campamento Cook, cerca de Lompoc, donde actualmente está la base Vandenberg de la Fuerza Aérea. De allí se trasladó a Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943 por ingerir bebidas alcohólicas, siendo menor de edad. Las autoridades juveniles la devolvieron a Medford a vivir con su madre y sus hermanas, pero ella sentía que ya no pertenecía a ese lugar y decidió retomar sus planes de ser una joven independiente. Durante los 3 años siguientes residió en distintas ciudades de Florida y ocasionalmente regresaba al hogar materno en verano, tal como lo hizo durante su infancia.
Para ese entonces, se ganaba la vida como camarera y su sueño de alcanzar la fama en Hollywood parecía muy lejano. Pero ella nunca perdió las esperanzas de que algún día, en su trabajo, pudiera conocer a un buen cliente que le abriera las puertas del mágico mundo del cine. En una de sus temporadas en Florida, conoció a Matthew Gordon Jr., quien era parte de la Segunda Comandancia Aérea y se desempeñaba en el área de capacitación para el despliegue en China, Birmania y la India. Los jóvenes iniciaron una relación amorosa y todo marchaba bien. Cuando a Matthew le tocó volver a la instalación militar donde prestaba servicio, fuera de Estados Unidos, se despidieron, no sin antes prometer que estarían en contacto hasta su próximo reencuentro. Pero el azar del destino tenía preparado un fuerte revés para los planes de la pareja. Matthew sufrió un accidente aéreo cuando hizo una maniobra para rescatar a un piloto derribado y mientras estaba en su lecho de enfermo en la India, le envió una carta a Elizabeth proponiéndole matrimonio. Ella aceptó su propuesta, pero el joven aviador nunca pudo regresar a los Estados Unidos, pues murió poco tiempo después a causa de las graves lesiones sufridas. Después del impacto que presentó la muerte de su prometido, Elizabeth regresó al sur de California, a Long Beach, a principios de 1946. Allí se encontró con un antiguo enamorado, el teniente Gordon Ficklin, a quien también conoció en Florida durante la guerra. Pero este reencuentro fue breve. Gordon se marchó a Carolina del Norte, cansado de la indecisión de Elizabeth, quien tenía varios pretendientes. Siempre con la meta de llegar a la cima de la fama en Hollywood, Elizabeth vivió durante 6 meses en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles. Trabajaba como camarera eventual y cobraba poco. Por esa razón vivió en hoteles baratos, edificios de apartamentos, pensiones y casas particulares, pero en todos permaneció unas pocas semanas porque se le agotaba el dinero. Otras noches ni siquiera podía pagar un lugar para dormir. Los salarios que obtenía los gastaba en ropa y maquillaje, pues albergaba la esperanza de ser descubierta por algún cazatalentos de Hollywood, que la viera casualmente en la calle o el trabajo. Empezó a vestirse de negro, un color que contrastaba con su piel extremadamente blanca, y adoptó un look de vampiresa de aquella época, con el cual aspiraba a destacar del resto. De día era camarera. De noche recorría hoteles de lujo, bares de moda y clubes nocturnos dejándose ver. Mientras ella apostaba el todo por el todo en Los Ángeles, el destino estaba por mostrarle que, detrás de las luces que encandilaban a miles de jovencitas soñadoras como ella, ofreciéndoles lujo y glamour, se escondía una ciudad ruin, difícil, que exigía mucho a cambio de muy poco. Elizabeth y Gordon, su antiguo enamorado, mantuvieron el contacto por cartas hasta el 8 de enero de 1947, cuando ella le escribió para contarle que planeaba irse a Chicago a trabajar como modelo. Esa fue la última carta que Gordon recibió. Los sueños de Elizabeth jamás se concretaron. Su cuerpo fue encontrado el 15 de enero de 1947 en el distrito Leimert Park de Los Ángeles, en un terreno baldío cercano a la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39. El hallazgo lo hizo Betty Bersinger, una lugareña que estaba caminando con su hija de 3 años y vio a la distancia lo que parecía ser un maniquí desarmado. Decidió acercarse más y comprobó con horror que se trataba del cadáver de una mujer joven. La escena era dantesca. El cuerpo había sido cortado por la mitad a la perfección. No tenía una gota de sangre y estaba dispuesto de una manera inusualmente macabra. Sus restos habían sido llevados hasta ese lote baldío, donde fueron acomodados de una forma en extremo extraña. Sus brazos, doblados en ángulo, hacían que sus manos quedaran por encima de la cabeza. Su hermoso rostro estaba tajeado desde la comisura de los labios hasta las orejas. El horrendo corte se conoce como la sonrisa de Glasgow. La aterrada Betty pidió auxilio, y cuando la policía llegó al lugar, los agentes no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. A medida que hicieron el relevamiento forense de los restos, aparecían detalles escalofriantes que demostraban la sangre fría del asesinato. Como parte de las evidencias encontradas por los agentes en el sitio del hallazgo, en la tierra cercana se veía la huella del talón de un zapato masculino,
junto a marcas que parecían de un vehículo. En el fondo del terreno hallaron también un saco de cemento vacío con restos de agua ensangrentada. Si el hallazgo del cadáver fue espeluznante, los detalles revelados por la autopsia pusieron de relieve todo el sufrimiento de la joven mujer. Elizabeth medía 1,65 m, pesaba 52 kilos y tenía ojos azules y cabello marrón. Sus dientes con caries daban cuenta de la pobreza en que vivió y su mala alimentación. En sus tobillos y muñecas había fuertes marcas hechas por una cuerda. Las autoridades presumieron que estuvo maniatada al menos 3 días, durante los cuales fue torturada con saña. El cadáver presentó numerosas laceraciones, golpes, cortes y quemaduras de cigarrillo. Inicialmente se dijo que pasó por ese calvario en vida, pero luego se pudo conocer que no había evidencia suficiente para sustentar esa afirmación. El cráneo no estaba fracturado, pero el cuero cabelludo tenía moretones en la parte frontal y en la derecha. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue la pérdida de sangre a través de las laceraciones, combinada con el shock de una conmoción cerebral. Una de las tareas de los forenses fue lograr identificar el cadáver, que para ese momento era el de una mujer desconocida. El hecho de que Elizabeth fue arrestada en 1943 fue lo que hizo posible su identificación. Cuando los expertos forenses lograron tomar las huellas dactilares del cadáver, las compararon con los registros en sus archivos y descubrieron su identidad. Allí comenzó una de las investigaciones de un crimen más largas de los Estados Unidos. La policía publicó carteles con la imagen de la víctima solicitando información. Indagaron en su círculo de amigos y ampliaron la búsqueda a otros espacios. Recibieron centenares de pistas que se enredaron como una madeja. Uno de los sospechosos citados por los investigadores fue su propio padre, Cleo, pues vivía a solo 5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Sin embargo, él dijo que tenía 3 años sin saber de su hija y que tampoco le interesaba enterarse de nada sobre ella. Fue tan indiferente ante los graves hechos que se negó a reconocer el cadáver. La policía tuvo que llamar a Phoebe, la madre, quien tuvo que atravesar el país de un extremo a otro para reconocer el cuerpo de su hija y darle sepultura. Posteriormente, en el cementerio Mountain View, en Oakland, California. Los diarios se tomaron el crimen con frenesí. Era la historia perfecta de la inocente aspirante a actriz que terminaba mal y generó muchas portadas con títulos sensacionalistas y sangrientos. Pero la prensa dejó de tratarla como la provinciana inocente y le inventó una vida de alcohol, fiestas y prostitución que nunca se comprobó y que solo sirvió para entorpecer la investigación. Como parte de esa historia de excesos que no era suya, hasta su nombre cambió. Después de su muerte, Elizabeth pasó a ser la Dalia Negra. La llamaron así por el nombre de una película, La Dalia Azul, que se había estrenado poco antes y fue protagonizada por Veronica Lake. El film trataba sobre la desaparición y la muerte de una joven. La similitud entre su argumento y el crimen les dio la idea, que se completó por la costumbre de Elizabeth de vestirse de negro. La mente retorcida del asesino de la joven quedó en evidencia el 23 de enero de 1947, cuando tuvo la osadía de llamar al editor del periódico Los Angeles Examiner para quejarse porque el diario no le hacía un seguimiento exhaustivo al caso. Para probar que fue él quien cometió el crimen, ofreció enviarle al editor algunos objetos pertenecientes a la mujer. Al día siguiente, llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Elizabeth, tarjetas, fotografías, nombres escritos en pedazos de papel, recortes de periódico informando de la muerte de su prometido, el mayor Matthew Gordon Jr., y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la tapa, quien inmediatamente se convirtió en sospechoso del homicidio. Mark era el dueño de un club nocturno donde la joven iba a bailar frecuentemente. La sala de baile quedaba cerca de la casa de Mark, donde la joven Elizabeth durmió en varias ocasiones, pero no porque tuviese algún tipo de vínculo afectivo con él,
sino porque se hizo amiga de su novia. El hombre, al ser interrogado por la policía, admitió que intentó seducir a Elizabeth en alguna oportunidad, pero ella no era una chica fácil y se negó rotundamente. También relató a las autoridades que vio a Elizabeth el 8 de enero y hablaron por teléfono el 9. De allí en adelante, no supo más nada de ella hasta que se enteró de su asesinato. Al descartar a Mark como sospechoso, la policía dirigió su atención a la larga lista de nombres que la jovencita había anotado en la agenda. Los interrogatorios de todos condujeron a un callejón sin salida, pues relataron que la conocieron en la calle o en un bar, la invitaron a tomar unos tragos o a cenar, pero fracasaron en sus intenciones de tener relaciones sexuales con ella, y decepcionados, no volvieron a verla. Esto echó por tierra los rumores de que era una mujer promiscua, cuyo asesinato fue cometido por un amante poseído por la furia de los celos. El último acompañante conocido de Elizabeth fue Robert Red Manley, un comerciante de 25 años casado, que la noche del 8 de enero detuvo su auto al verla caminando sola por la calle oscura y con una maleta en la mano. Ella le explicó que no tenía a dónde ir, y él la llevó a un motel. Aseguró que no tuvieron relaciones sexuales y agregó que ella pasó la noche en vela y con malestares estomacales debido a algo que comió. A la mañana siguiente, le contó que debía ir a la estación de autobús a dejar su maleta en consigna y luego al Hotel Cecil, donde supuestamente se reuniría con su hermana Virginia. Red la llevó a la estación y luego la dejó frente al hotel. Aquel 9 de enero, Elizabeth ingresó al Hotel Cecil, pero nunca se registró y tampoco se reunió con una de sus hermanas, como le había dicho a Red. Según relató el recepcionista, a los agentes policiales que lo interrogaron, la mujer solo hizo un par de llamadas telefónicas y a las 10 de la noche cruzó el vestíbulo y salió a la calle. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. En ese entonces el caso pareció enfriarse, pero el asesino dio nuevas muestras de que no estaba dispuesto a pasar desapercibido. En su afán de protagonismo, escribió cartas al periódico, en las cuales se autodenominó el Vengador de la Dalia Negra. El asesino prometió al diario que enviaría nuevas pruebas del crimen, y fue así como, el 25 de enero, el bolso y un zapato de Elizabeth fueron encontrados en un cubo de basura a corta distancia de la avenida Norton. La policía le pidió a Red que identificara ambos objetos, y él reconoció que pertenecían a la víctima. Con esa evidencia, quedó claro que el verdadero homicida les llevaba la delantera, ya que había buscado, entre el 10 y el 15 de enero, la maleta de Elizabeth en la estación de autobuses y les había tirado 2 pruebas justo frente a sus narices. Los detectives de homicidios estaban desconcertados. Ya la lista de sospechosos iba por 22 y los policías asignados al caso eran 250. Pero los hilos de la investigación estaban cada vez más enmarañados porque las habladurías y chismes obligaban a dar seguimiento a todo tipo de pistas, en su mayoría falsas. Hubo quienes incluso le atribuyeron el crimen a personajes de la época como el actor y director Orson Welles o el estrafalario artista Man Ray. Otros sostenían que Elizabeth fue una presa codiciada para la filmación de un snuff movie, el nombre que se le da en inglés a las películas o grabaciones de asesinatos reales. Como si eso fuera poco, hubo más de 50 confesiones de hombres y mujeres que pretendían atribuirse el crimen solo por buscar notoriedad. Cada vez que los medios publicaban el caso en sus portadas, la policía recibía tanta información que no podía procesarla. Estaban desbordados. Durante varios años, Red fue considerado el principal sospechoso del asesinato, pero su esposa confirmó que estuvo en casa la noche del 9 de enero cuando la joven mujer fue vista por última vez. Además, pasó la prueba del polígrafo y años más tarde también superó la prueba de la inyección de pentotal sódico, conocido como el suero de la verdad. Lo único que tenían claro las autoridades para ese entonces era que Elizabeth había sido retenida durante 3 días en algún lugar fuera de la vista de la gente. La policía creía que podría ser un sótano o una bodega de alguna casa particular. El caso volvió a quedar en un callejón sin salida hasta 1999,
Cuando el investigador privado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre unas fotografías de Elizabeth e inició una larga investigación que lo convenció de que él fue el asesino. George Hodel, el padre de Steve, fue un médico que vivió en la misma ciudad de Elizabeth, mantuvo una relación secreta con ella y tenía su consultorio a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, donde fue vista por última vez. Cuando el cuerpo apareció cortado por la mitad, se pensó que el homicida tenía amplios conocimientos de medicina, lo cual hizo más sospechoso a George. Aunque los investigadores del crimen en aquel momento no hallaron evidencia contundente para arrestarlo, sí se supo que estuvieron observándolo y haciéndole seguimiento como una persona de interés en el caso. Steve, quien estuvo dispuesto a atar los cabos sueltos muchos años después, recordó que, cuando ocurrió el asesinato, su padre estaba solo en la mansión que tenían en Hollywood, pues toda la familia se había ido de viaje. También destacó la similitud entre la letra del Dr. George y la que el asesino utilizó para escribir las cartas que envió a la prensa. Como si eso fuera poco, en una de las transcripciones de las grabaciones secretas hechas por la policía en la casa del médico cuando lo investigaron, él dijo expresamente que nunca podrían probar sus sospechas de que mató a la Dalia Negra, porque su secretaria, la única que conocía detalles de su vida, también estaba muerta. Por cierto, el médico había tenido un sonado amorío con su secretaria, quien falleció en extrañas circunstancias. Otro dato significativo fue que, en la casa de George, Steve encontró un recibo de compra de aquella época por 10 bolsas de cemento. Eran bolsas del mismo tamaño y marca que la encontrada en la escena del crimen con restos de sangre. Descubrió además que el auto que los vecinos dijeron haber visto en el parque, cerca del baldío, era muy parecido al que tenía George y del mismo color negro. Ellos habían declarado que el vehículo parecía ser un Ford Sedan del año 36 y el médico conducía un Packard Sedan negro del mismo año. Según Steve, su padre pudo ser un sangriento asesino en serie, obsesionado con las bases del surrealismo, lo que lo habría convertido en un sádico del más alto nivel. Aseveró que la posición en la que el cuerpo de Elizabeth fue encontrado resultaba muy poco común y parecía al cuadro El Minotauro, del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. George, quien además era muy conocido por ofrecer en su casa o participar en casas ajenas de ruidosas fiestas, frecuentemente denunciadas por los vecinos. En el caso de Elizabeth, Steve sostuvo que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero que no fue apresado por otros motivos. Según reveló, su padre y otros médicos realizaban abortos clandestinos a personalidades de la alta sociedad y del mundo del arte. Se codeaba con la élite de la ciudad y conocía sus secretos médicos, pero sus acciones al margen de la ley contaban con la anuencia de las fuerzas policiales, que también se beneficiaban al hacerse de la vista gorda, recibiendo pagos u otros incentivos. Al guardar silencio, pudieron evitar el descrédito que supondría que los tratos ilícitos contra George salieran a la luz. Toda la historia de estos y otros hechos los ha publicado Steve en diferentes libros que se han convertido en bestsellers en Estados Unidos. Steve no dejó jamás de investigar o de recibir pistas sobre las actividades de su padre. Fue así como en 2018 lo llamó la nieta de un informante del Departamento de Homicidios de Los Ángeles, Glenn Martin, fallecido hacía mucho. La mujer había encontrado una carta fechada el 25 de octubre de 1949, donde su abuelo describía una serie de crímenes y mencionaba como culpable a G.H. Solo mencionaba el asesino por las iniciales que obviamente coinciden con las de George Hodel. Martin había escrito la carta para proteger a sus hijas adolescentes de las consecuencias que podía tener el hecho de haber guardado secretos oscuros. Escribió que creía que Choate con Macaulay habían armado todo para que G.H. no fuera identificado como el asesino de la Dalia Negra. Steve reconoció los nombres. Joe Choate era un fiscal de la ciudad y Kenneth Macaulay era un sargento de policía de la época. Ambos eran amigotes de George y habrían conspirado para dejar caer las posibles imputaciones. Sin embargo,
Todavía hay quienes se resisten a creer que el afamado médico fuera el homicida de Elizabeth. La notoriedad del caso ocasionó el surgimiento de centenares de publicaciones. También fueron editados libros y se grabaron filmes sobre la muerte de la joven mujer. En 1981 se estrenó la película basada en el caso, Confesiones Verdaderas, con Robert Duvall y Robert De Niro. En el año 2006, el director Brian De Palma filmó La Dalia Negra, que contó con un presupuesto de $50 millones y con la participación de las estrellas Scarlett Johansson y Hilary Swank. La serie televisiva American Horror Story, que empezó a emitirse en 2011, puso en el aire un episodio con la historia de Elizabeth, quien fue encarnada por la actriz Mena Suvari. También surgieron videojuegos del tipo de Schoolgirls, donde la Dalia Negra aparece como un personaje. Cada nueva publicación hacía recrudecer las confesiones de supuestos homicidas. El sargento St. John, un detective que trabajó en el caso hasta su jubilación, dijo que fue asombroso ver la ligereza con la cual las personas se acusaban a sí mismas o a otros de un crimen tan abominable. Al recordar aquella época, Jerry Ramlow, un reportero de Los Angeles Daily News, fue muy crítico sobre el papel jugado por los periodistas y los medios de comunicación. Afirmó que algunos reporteros recorrieron a sus anchas las oficinas policiales, pisotearon pruebas y retuvieron información con el único objetivo de publicar las primicias. Pero los periódicos de William Randolph Hearst, Los Angeles Herald Express y Los Angeles Herald Examiner fueron más allá y agregaron detalles falsos al caso, con el único fin de elevar las ventas de ejemplares. Esa prensa sensacionalista fue la que terminó por imponer el nombre de La Dalia Negra y describió a la víctima como una aventurera que merodeaba por Hollywood Boulevard. Lo cierto es que Elizabeth no fumaba, no bebía ni jugaba. Era una bella joven con una vida común, que soñaba con ser actriz o modelo y que, 75 años después de haber sido asesinada, sigue sin recibir justicia por el atroz crimen del cual fue víctima. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.